Este día, hoy comenzó a correr el servicio de ferry de San Salvador a Costa Rica. Se inauguró el día de hoy y me he enterado de esto porque, bueno, mi hermano trabaja mucho en este tipo de empresas. De hecho, él trabaja en la empresa que se encarga de recibir el ferry acá en Puerto Caldera. Hoy anda en Puerto Caldera y antes de venir nos estaba mandando videos de ese enorme barco que venía llegando al puerto. Y yo siempre he estado con esa curiosidad porque realmente es imponente ver un barco de esta dimensión y todo el poder que él tiene para poder cargar, para poder llevar todo lo que él, la fuerza que necesita para poder llevar toda la carga, todas las personas que van dentro del barco, toda la carga dentro del barco y la capacidad de potencia que él necesita, ¿verdad? Entonces, me di a la tarea de averiguar cuánto puede generalmente una máquina tan poderosa como esta pesar, y más o menos para que tengamos una referencia estoy usando los famosos portaaviones. Todos tenemos muy claros el tamaño de estas embarcaciones, un portaavión, la fuerza que debe tener para cargar todo lo que tiene que cargar. Más o menos un portaaviones puede pesar aproximadamente unas 100.000 toneladas. O sea, es una enorme máquina de 100.000 toneladas que corre todo el océano. Y el peso promedio de un ancla ronda aproximadamente las 13.6 toneladas, con una cadena de un largo aproximado de 439 metros. Cada eslabón de esa cadena pesa aproximadamente 56 kilogramos, aproximadamente. Entonces, si nos ponemos a ver, tenemos un barco poderoso, fuerte, con la capacidad de poder llevar una carga impresionante y que es detenido por una cadena y una amarra y no le permite avanzar más de la capacidad por la que él fue hecho. Así igual nosotros, con la capacidad que Dios nos creó, tenemos ese poder de salir adelante, ese poder de llevar adelante los retos que nos tiene la vida, y sin embargo existen cadenas que nos detienen para poder explotar toda esa capacidad que Dios nos dio. Hay otro ejemplo y es el del elefante. El elefante es uno de los animales más poderosos que existen en el reino animal. Un elefante puede rondar en un peso mayor o aproximado a unas 30 toneladas. El poder y la fuerza de un elefante adulto es realmente increíble. Resulta que los elefantes, para poder ser entrenados, también son atados a cadenas, a grilletes, que les infringe mucho dolor. De esta manera, un elefante desde que es pequeño, es atado, y este dolor lo usan, esta atadura la usan las personas que entrenan a este animal desde muy pequeños. Cuando son en su etapa adolescente todavía llevan esa cadena, ese grillete. Sin embargo, luego de que el elefante toda su vida estuvo atado a este grillete, él tuvo en su etapa un significado de atadura que no le permitió avanzar más. También es un animal poderoso, como es poderoso el portaaviones. Cuando llega a la edad adulta el elefante, ya no le ponen más cadenas ni le ponen más grilletes, sino lo que hacen es que le ponen una cuerda sobre la misma pata a la cual fue atado por muchos años. Y sin embargo el animal, a pesar de que está en una edad adulta y que aún conserva mucha de su fuerza, el elefante no hace por dónde romper su atadura. Entonces esto nos hace ver que muchas de las ataduras, muchas de las anclas que tenemos que nos impiden avanzar en nuestra vida, son anclas que alguien más nos puso o que nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos atado, nos hemos anclado a una u otra situación involuntariamente y sin darnos cuenta tan siquiera que estamos atados o encadenados a una situación que en nuestros días puede llegar a ser un vicio, puede llegar a ser una relación tóxica, puede ser un montón de situaciones.
En Hechos 12:6 dice: aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto, las cadenas se cayeron de tus manos. ¿Cómo hacemos nosotros para interpretar este texto bíblico en el día a día nuestro, en el trajín de nuestras vidas, con las relaciones que tenemos laborales, de pareja, las relaciones que tenemos con nuestros padres, con un montón de personas? ¿Cómo hacemos en nuestra vida diaria para entender y enfrentar cuando estamos atados? Cuando tenemos un grillete a nuestros pies y no logramos avanzar y no logramos explotar toda esa fuerza que Dios nos dio para enfrentar los retos de la vida y poder cultivar una vida sana. Hay varias situaciones que por lo general se presentan día a día. Muchas de ellas pueden ser cadenas a la dependencia y muchas de ellas pueden ser ligadas, para poner un contexto diario, un contexto en el día a día, a situaciones de patrones o conductas. Y estos patrones o conductas pueden llegar a generar o hacernos sentir que estamos atados a algo, o peor aún, no darnos cuenta que estamos atados a algo. Porque tenemos muchos ejemplos en nuestra vida, tenemos muchas situaciones y, como decían los abuelos, los espejos son para reflejarse, y ahí es donde nos damos cuenta de que tal vez llegamos a percibir que hemos estado atados a alguna situación que nos ha detenido para nosotros crecer, para poder salir adelante y disfrutar de una vida que Dios nos ha dado. Resulta y sucede que nosotros como seres humanos, en nuestra primera etapa, de 0 a 7 años, comienza lo que llaman las personas de medicina una etapa de entendimiento, una etapa de comprensión. Los seres humanos de 0 a 7 años somos como esponjas. Comenzamos a aprender patrones, comenzamos a aprender conductas, comenzamos a aprender a hablar, a caminar, y todas estas cosas son las que comenzamos desde niños a adquirir como una conducta aprendida, como algo que pensamos y creemos y desarrollamos para nuestra vida adulta. Entonces, cuando yo me refería a que muchas veces nos atan a cadenas, eso significa, en un ejemplo del diario vivir, que escuchamos a un papá llegar y decirle a un hijo: no servís para nada, sos un inútil, no vas a hacer nada con tu vida, eres un perdedor. Esas son cadenas que lamentablemente alguien más nos ha atado. Y son cadenas que no podemos permitir que nadie, absolutamente nadie, sea un papá, sea una mamá, sea una esposa, sea un novio, nadie tiene que atarnos a una cadena así. Nosotros tenemos que rechazar ese tipo de cosas porque nosotros tenemos un propósito en la vida. Y ese propósito Dios nos lo dio para poder disfrutar de la vida de acuerdo a lo que Él quiere. Este tipo de cadenas, lamentablemente, se siguen viendo en nuestros días. No hay que aunar muy hondo y darnos cuenta de que probablemente en nuestra familia se ha presentado ese tipo de mala educación, en donde vemos a una mamá que le dice a su hija: no vas a servir para nada en tu vida. Eso no debe ser así. Nosotros no debemos atar a nadie a una cadena de este tipo, y no debemos permitir que nos aten a un tipo de esta cadena. También existen las cadenas que no nos damos cuenta que las llevamos. Son cadenas como una relación tóxica, en donde pensamos que todo está bien porque estamos en una zona en donde nos sentimos seguros, y de ahí no vamos a querer salir nunca. Ese tipo de cadenas, tanto como el primer ejemplo que les di, son cadenas que tenemos que romper, pero para poder romperlo, para romper y quitar esa atadura, tenemos que entender que hay un proceso que se llama aceptación, un proceso que se llama confrontación. Y confrontar no es fácil. Confrontar
es difícil. Confrontar es una situación que no todas las personas tienen la voluntad, la fuerza o el entusiasmo de llegar a llevar adelante. Hay una forma de llegar a comenzar a tener esa fortaleza de confrontar, esa fortaleza de aceptación cuando tenemos una atadura. Y hay que entender que muchas veces pasa que como seres humanos preferimos pertenecer que no pertenecer a nada. Preferimos muchas veces pertenecer a un grupo social que no pertenecer a nada. Preferimos muchas veces pertenecer a una idea para no quedarnos sin no pertenecer a nada. Y es ahí donde duele cómo no tenemos ese sentido de pertenencia en la sociedad o no sentimos esa pertenencia hacia algo que lamentablemente nos hace depender. Y muchas veces tenemos que callar nuestra forma de pensar a pesar de que sabemos que eso no es una forma correcta o a pesar de que sabemos que no es la forma correcta en que podemos vivir. Entonces, uno de los ejemplos muy comunes que pasan en nuestra sociedad día a día es cuando tenemos alguna persona involucrada en algún tipo de situación. Yo recuerdo uno de mis tíos que tenía un problema con el alcohol y que tuvo la fortaleza, el vigor, la decisión, la autoridad de llegar y decir ya no más. Pasó por un proceso muy importante en donde toda la familia lo apoyó y renunciar a la parte del abuso del licor como un vicio no es algo sencillo. Como les he venido diciendo, confrontar no es fácil, pero lo logró. No se murió, lo logró y salió adelante y hoy día ha estado sobrio sin ningún problema. Otra situación diaria que suele ocurrir, las mujeres jóvenes cuando quedan embarazadas, que es un patrón, que es una cadena, que se arrastra de mamá, de abuela, de hija. Okay. ¿Cómo ver este tipo de situaciones? Y cómo decir un basta, cómo decir voy a confrontar la situación que tengo para salir adelante y cortar con esa cadena. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir que muchos hombres de mi familia tienen problemas con el licor a temprana edad, sin embargo yo decidí no tomar. Yo puedo decir que muchas mujeres, muchas primas, muchas familiares en mi entorno familiar quedan embarazadas a muy temprana edad, sin embargo yo decidí hacer otra cosa diferente. Este tipo de pensamiento, este tipo de actitudes es una buena práctica para llegar y romper esa cadena, romper esos patrones y conductas que lamentablemente por X o Y razón venimos arrastrando. Muchas veces en nuestra sociedad nos enfrentamos a este tipo de situaciones en donde mis padres, los padres de mis padres y sus padres no tenían una educación donde les permitían a ellos tener o inculcarnos a nosotros esas conductas, esos patrones que son correctos. Pudo haber sido por ignorancia, pudo haber sido por falta de educación, pudo haber sido por cualquier factor, pero son cosas que se vienen arrastrando de generación en generación. Hoy día yo sigo teniendo muchas conductas y muchos patrones que quiero decir ya no más, que quiero trabajar o que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque he decidido confrontar, he decidido ser valiente y decir ya no más. Y muchas veces este tipo de cosas, si no tenemos ese valor, no vamos a salir adelante para poder romper cualquier situación. Ya sea que nos ataron a una cadena o que involuntariamente estábamos atados a una cadena y no nos dimos cuenta. Ahora, muchas veces pasa que estas cadenas nos hacen también sentir o estar siendo parte de una zona de confort. Y hay que
cuestionarnos, para poder tener un momento de confrontación y decirnos qué tan cómodo me siento conmigo mismo y qué tan cómodo me siento yo a la hora de elegir. Hay que recordar que Dios nos dio un espíritu de dominio propio, y para llegar y saber qué tan cómodo me siento yo para tomar una decisión, para elegir hasta aquí, ya no más, a pesar de que en mi familia hay mujeres embarazadas muy jóvenes, a pesar de que en mi familia hay mucho problema de alcoholismo, yo lo acepto y lo confronto, pero hasta ahí. Yo voy a hacer una cosa diferente. Yo no voy a hacer lo mismo que hicieron ellos. Yo no voy a hacer lo mismo que hicieron ellas. Yo decidí hacer una cosa diferente. Esa aceptación del problema me permite a mí tener la fortaleza de salir adelante, de llegar y darme cuenta que existe ese problema y que puedo salir adelante, pero también dependo, indiscutiblemente dependo de Dios, dependo de mi familia, dependo de un montón de factores, que necesito tener el coraje y el dominio propio para salir adelante en una situación así. Entonces, volviendo al tema de la zona de confort. Una zona de confort no siempre suele ser confortable para nosotros. Y muchas personas se quedan en su zona de confort y lo hacen por temor, lo hacen por miedo y deciden quedarse en esa zona de confort. Entonces, esa cadena que han venido arrastrando por muchos años, esa cadena de una relación tóxica, esa cadena de vicios de pornografía, esa cadena de vicios de licor, de drogas, de comportamientos o conductas y patrones que venimos arrastrando, no hemos tomado la decisión de llegar y decir, ya no más. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de llegar y confrontar, tenemos miedo de llegar y decidir que ya no queremos eso más para nuestra vida. Porque muchas veces lo que es conocido significa que en lo que yo conozco yo tengo el control. Y ese tipo de pensamiento lo que hace es que nos lleva a llegar y decir, está bien que mi marido me pegue, está bien que yo consuma drogas, está bien que yo me distraiga viendo pornografía, está bien que yo haga esto, está bien que yo haga el otro, porque somos cobardes y no tomamos la decisión de llegar a decir que estas conductas no son correctas, que estas conductas porque fueron heredadas o porque nos atamos sin darnos cuenta no son correctas. Y ahí es en donde nos lleva la analogía del barco, que con ese enorme peso, con esa enorme capacidad de llevar por aviones, personas, carga, una máquina tan potente es detenida también por una cadena potente. Y esa cadena potente no le permite a un barco poder desarrollar toda su fuerza para cumplir su tarea de llegar a puerto seguro. Es lo mismo con el elefante. Un animal tan poderoso, tan fuerte, no puede zafarse a edad adulta de una cadena que ni siquiera ya es cadena, es un simple lazo con una cuerda. Pero ha estado tan encadenado toda su vida a un grillete, a una cadena, que en su mentalidad, que en su espíritu lo que siente es que no va a poder salir adelante sin romper esa cadena. Ese tipo de ejemplos son lo que nos lleva a enfrentar este tipo de situaciones y confrontarlas. Cadenas como relaciones que no traen nada positivo a nuestra vida. Las parejas son compañía, no son una necesidad. Hay que entender que las palabras de una persona nos pueden atar, que actitudes de una persona nos pueden atar, que actitudes, patrones y conductas que heredamos desde chicos nos pueden atar a una situación. ¿Cómo llegar y romper todo esto? O sea, no es fácil. Yo no tengo una fórmula para yo cuando tuve una situación difícil decir de la noche a la mañana la resolví, porque eso es mentira. Ningún ser humano tiene la capacidad por sí mismo de confrontarse, de llegar y aceptar
situaciones que nos están doliendo, que sabemos que están mal hechas, pero por miedo a salir de esa zona en donde nos sentimos seguros, no la llevamos adelante. No es fácil, no es nada fácil, cuesta mucho y duele. Y hay una frase muy importante que recuerdo mucho, que tanto mi tío la pasó, como yo la pasé, como muchas personas de ustedes la han pasado, y es: el salto a la acción nos da miedo, siempre nos va a dar miedo. Hasta que nos atrevamos a salir y confrontar, no vamos a salir adelante. La persona que pasa por el dolor es la persona que sana, porque es la persona que siente y que fue valiente para enfrentar ese dolor. Hay muchas situaciones que todos los días vamos a vivir, hay muchos retos, muchas situaciones que no vamos a tener el control. Y es ahí en donde me llevo una frase que también investigué y una cita bíblica que dice en Isaías 52, del 2 al 3, en la Biblia nos dice: sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Dios nos manda a ser fuertes, Dios nos manda a ser valientes, nos manda a entender y confrontar lo que estamos viviendo, sea cual sea la situación. Como les dije ahora, Dios nos da un espíritu de dominio propio, y eso también conlleva tener autoridad sobre nuestras propias vidas, porque lo que Dios quiere es que seamos felices disfrutando todo lo que Él nos da. Y muchas veces puede ser que desde pequeños veamos conductas que no tenían que ser, pero ese coraje y esa fortaleza que solamente puede venir de Dios es la que nos permite a nosotros llegar y confrontar y romper patrones, romper con conductas, romper con malos hábitos, romper con esas situaciones que no nos traen nada bueno a nuestra vida. Entonces, para resumir y para ir cerrando, para poder detener la fuerza de un barco que está capacitado para llevar adelante todas esas tareas, se necesita una cadena poderosa. Para poder detener la fuerza de un animal como el elefante, se necesita un grillete poderoso atado a su pie para que no camine más. Tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿cuál es esa cadena que venimos arrastrando? ¿Cuál es esa atadura, ese grillete que tenemos desde chicos, que por temor no queremos confrontar y que nos ha impedido llevar adelante todo el potencial que Dios nos ha dado en nuestra vida? Tenemos que aceptar muchas veces conductas y hábitos que no eran las correctas y enfrentar y tomar decisiones duras, como puede ser llegar a terminar una relación, como puede ser llegar y terminar una adicción a la pornografía, a las drogas, al licor, como terminar patrones que sé que mi familia las tiene, pero que yo he decidido hacer una cosa diferente. Ese hecho de llegar y decidir hacer algo diferente, se necesita la fortaleza de Dios, se necesita entender y enfrentar y confrontar estas situaciones para poder detener y liberarnos de estas ataduras que hemos venido llevando. Solo la fortaleza de Dios, solo el entendimiento, solo el coraje, solo la aceptación de la situación nos va a permitir salir adelante y romper cadenas que hemos venido llevando desde hace mucho tiempo atrás.